Roma, 13 de marzo de 2013. La plaza de San Pedro estaba empapada por una lluvia fría e implacable cuando el humo blanco comenzó a ascender desde la chimenea de la Capilla Sixtina. 115 cardenales, reunidos en el mayor secreto que el mundo moderno permite, acababan de tomar una decisión que ningún analista había predicho, que ningún vaticanista de raza había colocado entre sus favoritos, que ningún archivo de apuestas de Londres o Dublín había contemplado con seriedad. El hombre que estaba a punto de aparecer en el balcón central de la basílica más famosa del mundo no era europeo, no era italiano, no era el candidato de la vieja guardia. Y eso lo cambiaba todo. Hacía exactamente 480 años, en una oscura habitación de Manresa, un soldado vasco con la pierna derecha destrozada por una bala de cañón, yacía en cama leyendo los únicos 2 libros que su anfitrión poseía. No pedía grandes cosas. Solo pedía no morir de aburrimiento mientras sus huesos soldaban mal. Pero en aquellas páginas, Íñigo de Loyola encontró algo más poderoso que cualquier ejército que hubiera comandado. Encontró un sistema, una arquitectura de la voluntad humana tan precisa, tan devastadoramente eficaz, que 500 años después sus herederos espirituales seguirían utilizándola para moverse en silencio por los corredores del poder más antiguo del mundo occidental. La Compañía de Jesús no fue construida para rezar. Fue construida para ganar. Sus miembros no hacían votos de pobreza y retiro del mundo. Hacían votos de obediencia absoluta y disponibilidad total, preparados para ser enviados a cualquier rincón del planeta en el plazo de 24 horas, sin equipaje, sin ataduras, sin preguntas. Fueron confesores de reyes y emperadores, educadores de la élite que gobernaría Europa durante generaciones, espías, diplomáticos, científicos y misioneros, todo al mismo tiempo, todo bajo la misma cadena de mando vertical que culminaba en un hombre al que sus propios miembros llamaban en voz baja, con una mezcla de reverencia y temor, el Papa Negro. Y entonces, en el balcón iluminado de la basílica, con la lluvia todavía cayendo sobre una multitud que gritaba su nombre sin terminar de pronunciarlo, apareció un anciano de 76 años vestido de blanco. El primero en la historia de la Iglesia en ocupar ese lugar. Detrás de él, 500 años de paciencia, de exilio, de supresión, de resurrección y de un plan tan largo que ningún hombre que lo inició pudo haber vivido para verlo completado. Lo que estaba a punto de comenzar no era un pontificado. Era el desenlace de la historia más larga, más silenciosa y más extraordinaria que la Iglesia Católica jamás ha admitido haber protagonizado. La noche en que Bergoglio apareció en el balcón de San Pedro, el superior general de la Compañía de Jesús era Adolfo Nicolás, un jesuita español que había pasado décadas en Asia y que gobernaba la orden desde una pequeña oficina en el Borgo Santo Espíritu, a menos de 500 metros del lugar donde su hermano de hábito acababa de convertirse en papa. 2 papas en Roma, como siempre, pero esta vez con una diferencia sin precedentes en toda la historia de la institución. El Papa Blanco y el Papa Negro eran por primera vez en 500 años
miembros de la misma familia religiosa. Lo que durante siglos había sido una rivalidad estructural, casi una guerra fría, dentro de los muros del catolicismo, se había colapsado en una sola figura, vestida de blanco, que sonreía con torpeza ante las cámaras y pedía al mundo que rezara por él antes de darle su bendición. Nadie en la plaza de San Pedro, aquella noche, parecía comprender el peso histórico de ese instante. O quizás alguien sí lo comprendía, y por eso sonreía. Pero retrocedamos, porque esta historia no empieza en 2013, ni en el siglo XX, ni siquiera en los años turbulentos que precedieron a la renuncia de Benedicto XVI. Esta historia empieza en un campo de batalla del norte de España, en el año 1521, cuando una bala de cañón francesa destrozó la pierna derecha de un joven oficial vasco que no tenía ningún motivo para sobrevivir a ese momento, y que sin embargo sobrevivió, y que usó esa supervivencia para construir algo que el mundo todavía no ha terminado de comprender del todo. Para entender quién es Francisco, es necesario entender quién fue Loyola. Y para entender quién fue Loyola, es necesario entender que los imperios más duraderos de la historia humana no siempre se construyen con ejércitos. A veces se construyen con una idea, una estructura y una paciencia que ningún hombre vivo puede abarcar, porque su escala temporal supera la de cualquier vida individual. 500 años. Ese es el arco de esta historia. Y estamos ahora mismo en su último acto. Pamplona, mayo de 1521. Las tropas francesas habían cercado la ciudad y el comandante español había ordenado la rendición. Era la decisión sensata, la única decisión que un oficial con algún sentido de la realidad podría tomar ante una superioridad numérica tan aplastante. Pero en aquella guarnición había un hombre que no entendía de decisiones sensatas, un hombre para quien la retirada era una categoría moral inaceptable, no simplemente táctica. Íñigo López de Loyola convenció a sus compañeros de resistir. Los convenció con esa mezcla de carisma y terquedad que distingue a los líderes de los meros administradores, esa capacidad para hacer que otros hombres elijan el camino difícil y se sientan honrados por haberlo elegido. La batalla duró poco. Una bala de cañón le destrozó la pierna derecha y le fracturó la izquierda. Loyola cayó, y con él cayó la resistencia española. Lo trasladaron al castillo familiar de Loyola para su convalecencia, y allí comenzó el proceso más extraño y más decisivo de su vida. Era un hombre de 30 años, acostumbrado a la acción física, a los torneos, a las intrigas de la corte, a las hazañas militares que alimentaban la imagen que tenía de sí mismo. De repente se encontró inmóvil, con una pierna que los médicos habían tenido que romper y volver a colocar 2 veces, porque había soldado mal, condenado al reposo en una habitación de piedra con 2 únicos libros disponibles, una vida de Cristo y una colección de hagiografías de santos. No era la biblioteca que un caballero renacentista habría elegido, pero era lo único que había, y Loyola leyó. Paul leyó con la misma intensidad que había puesto en todo lo demás, con esa concentración total que es la marca de los hombres que más tarde construyen sistemas, porque los sistemas son siempre el producto de una mente que no puede evitar llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Lo que descubrió en esa lectura no fue la fe, que ya tenía. Fue algo más preciso y más peligroso. Descubrió que la fe podía ser entrenada. Este es el punto que la mayoría de las biografías de Loyola tratan con demasiada rapidez.
demasiado ansiosas por llegar a la fundación de la compañía y a los grandes relatos misionales. Pero la idea central que emergió de aquella convalecencia es la idea que lo explica todo, la que hace inteligible no solo a Loyola, sino a los 500 años de historia que su obra desencadenó. De Loyola observó en sí mismo que ciertos pensamientos producían ciertos estados emocionales y que esos estados emocionales podían ser distinguidos, catalogados y con práctica suficiente, dirigidos hacia fines específicos. No era misticismo, era psicología aplicada con una anticipación de varios siglos a la disciplina que llevaría ese nombre. Llamó a ese proceso discernimiento de espíritus y lo sistematizó en un texto que todavía hoy se usa, semana a semana, en retiros jesuitas de todo el mundo, los ejercicios espirituales. Un manual para hackear la voluntad humana desde adentro. Los ejercicios no son un libro devocional en el sentido convencional. No están escritos para ser leídos, están escritos para ser administrados, o son un protocolo de semanas diseñado para llevar a quien los practica a través de un ciclo completo de desestructuración y reconstrucción psicológica. Primero, el meditante confronta su propia miseria moral con una intensidad calculada para producir desolación genuina. Luego, contempla la vida de Cristo como modelo de acción heroica. Luego, delibera sobre cómo quiere vivir a partir de ese momento. Y finalmente, consolida esa decisión a través de una serie de contemplaciones sobre el amor y el servicio. El proceso completo está cronometrado, dosificado, graduado. Loyola sabía exactamente cuánta presión aplicar en cada momento y cuándo aliviarla. Era, en el sentido más literal de la palabra, ingeniería del alma. Y funcionaba. Cuando Loyola llegó a París en 1528 para estudiar teología, ya llevaba años aplicando y refinando ese sistema. En la Universidad de París reunió a su alrededor a un grupo pequeño de hombres extraordinarios: Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Laínez, entre otros. Ninguno de ellos era un seguidor ordinario. Eran intelectuales, cada uno con su propio mundo interior complejo y sus propias ambiciones espirituales. Lo que Loyola les ofreció no fue una doctrina nueva, ni una revelación mística. Les ofreció un método. Les ofreció los ejercicios que cada uno de ellos completó bajo su dirección personal y que cada uno de ellos describió después con las palabras de alguien que ha atravesado una experiencia que cambió la arquitectura de su interior. El 15 de agosto de 1532, en una pequeña capilla en Montmartre, hicieron juntos los votos que fundaron lo que todavía no tenía nombre, pero que ya era, en esencia, lo que sería: una compañía, una unidad militar con estructura espiritual. La Compañía de Jesús fue aprobada oficialmente por el Papa Paulo III en 1540, y desde su primer día fue diferente a cualquier orden religiosa que la había precedido en la historia del catolicismo. Los benedictinos construían monasterios y se quedaban en ellos. Los franciscanos predicaban a los pobres en las plazas. Los dominicos combatían la herejía con argumentos teológicos. Los jesuitas hacían todo eso y más, pero sobre todo hacían algo que ninguna otra orden había sistematizado con esa frialdad. Iban a donde se les enviaba, sin condición, sin queja, sin negociación. El cuarto voto especial que distinguía a los jesuitas más comprometidos, el voto de obediencia directa al Papa para misiones especiales, era al mismo tiempo una declaración de lealtad absoluta y una invitación a ser utilizado como instrumento en las manos de quien tuviera la autoridad para enviarte. Loyola llamó a este principio perinde hace cadáver, como un cadáver.
El jesuita perfecto debía obedecer como obedece un cuerpo muerto, sin voluntad propia, sin resistencia, sin interpretación. Era una metáfora brutal, y era completamente sincera. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja que el retrato oficial, y donde la figura de Loyola adquiere las dimensiones de un protagonista verdaderamente trágico, en lugar de un fundador de santería institucional. Porque Loyola no era un hombre sin voluntad. Era exactamente lo contrario. Era un hombre de voluntad tan poderosa que había construido un sistema diseñado para producir hombres como él, y que al mismo tiempo exigía de esos hombres la renuncia completa a la voluntad que él nunca había podido renunciar del todo. La tensión entre el líder carismático e irreductible y el sistema que pedía obediencia ciega es la grieta original en la arquitectura de la compañía, la que 500 años después todavía recorre sus paredes. Loyola murió en Roma en 1556, sin haber visto todavía la magnitud de lo que había puesto en movimiento. Murió sin pompa, casi en secreto, en la pequeña habitación que usaba como oficina. Era la muerte de un administrador, no de un héroe. Pero los héroes, a diferencia de los administradores, rara vez cambian el mundo de manera duradera. Hay una imagen que los historiadores de la modernidad temprana repiten con tanta frecuencia que ha perdido su capacidad de asombrar y que, sin embargo, si uno se detiene en ella el tiempo suficiente, revela algo profundamente inquietante sobre cómo funciona el poder real. La imagen es esta. En casi todas las cortes europeas de los siglos XVI, XVII y XVIII, junto al rey, junto al emperador, junto al príncipe que firmaba los decretos y recibía las embajadas, había un hombre vestido de negro que no firmaba nada, que no recibía a nadie oficialmente, que no aparecía en los retratos de Estado ni en las crónicas cortesanas con ningún cargo reconocible. Era el confesor. Y en una proporción extraordinaria de los casos documentados, ese confesor era jesuita. O lo que ocurría en el confesionario entre un monarca y su director espiritual jesuita no era simplemente la absolución de pecados privados. Era la gestión de la conciencia del hombre que gobernaba millones de personas. Y cualquiera que comprenda la psicología del poder sabe que quien gobierna la conciencia del gobernante gobierna, en los momentos decisivos, al gobernante mismo. Los jesuitas no llegaron a esa posición por accidente ni por intriga en el sentido vulgar de la palabra. Llegaron porque eran con frecuencia los hombres mejor preparados intelectualmente de su época. El sistema de formación que Loyola había diseñado producía algo que era escaso en el siglo XVI, hombres que sabían latín y griego, que habían estudiado filosofía y teología con rigor, que podían hablar de astronomía, matemáticas, retórica e historia con igual autoridad, y que al mismo tiempo poseían esa inteligencia emocional entrenada que los ejercicios espirituales cultivaban de manera sistemática. Cuando un príncipe europeo necesitaba un confesor para su hijo, cuando una universidad necesitaba profesores para sus cátedras más importantes, cuando una misión en Asia o América necesitaba hombres capaces de aprender idiomas desconocidos y operar sin apoyo institucional en territorios hostiles, la Compañía de Jesús era la respuesta obvia, no porque se ofrecieran con ambición visible, sino porque eran objetivamente los mejores candidatos disponibles, y ellos lo sabían. El sistema educativo jesuita merece una detención especial, porque es quizás el instrumento de influencia más sofisticado y más duradero que la Compañía construyó. O en el año 1548,
Apenas 8 años después de su fundación oficial, los jesuitas abrieron su primer colegio en Mesina, Sicilia. En menos de 50 años, tenían más de 200 instituciones educativas distribuidas por Europa, Asia y América. A finales del siglo XVII tenían más de 500. La estrategia era elegante en su simplicidad: educar gratis a los hijos de la élite. Nobles, comerciantes prósperos, familias de funcionarios reales, todos podían enviar a sus hijos a los colegios jesuitas sin pagar matrícula, porque la compañía financiaba sus instituciones a través de donaciones y propiedades, no a través de tasas educativas. El resultado, calculado con una precisión que Loyola habría apreciado, era que una generación tras otra de los hombres que gobernarían Europa habían sido formados intelectual y moralmente por jesuitas durante los años más maleables de su desarrollo. No necesitabas controlar a los reyes si habías educado a sus hijos, pero la red de influencia jesuita no se limitaba a las cortes y los colegios europeos. Francisco Javier, el más célebre de los compañeros originales de Loyola, llegó a la India en 1542 y en 11 años recorrió territorios que iban desde Goa hasta Japón, bautizando decenas de miles de personas y estableciendo comunidades cristianas en lugares donde el nombre de Roma era completamente desconocido. Los jesuitas que llegaron a China en el siglo XVI no intentaron imponer la liturgia europea. Aprendieron el mandarín con una perfección que asombró a los letrados confucianos. Se vistieron con ropas de académicos chinos. Dominaron la astronomía suficiente para corregir el calendario imperial y se instalaron en la corte del emperador como consejeros científicos antes de mencionar siquiera el Evangelio. Matteo Ricci, el más brillante de ellos, fue enterrado en Pekín con honores imperiales. Era un jesuita en el corazón del imperio más antiguo del mundo. La compañía no tenía fronteras conceptuales, solo tenía objetivos, y entonces llegaron las expulsiones. No una, no dos, 38 expulsiones de distintos países y territorios entre los siglos XVI y XVIII, cada una con sus propios argumentos oficiales, pero todas compartiendo un sustrato común de terror ante algo que los poderes establecidos no podían nombrar con precisión, pero que sentían con claridad. Portugal los expulsó en 1759, bajo la acusación de haber organizado una resistencia armada en Paraguay y de haber conspirado contra la vida del rey José I. Francia los expulsó en 1760, y en Meda, después de un proceso judicial que los acusó de enseñar doctrinas contrarias a la autoridad real. España los expulsó en 1767, bajo Carlos III, y con un decreto tan súbito y tan coordinado que en una sola noche de abril todos los jesuitas del Imperio español, en Europa y en América simultáneamente, fueron arrestados y embarcados hacia los estados pontificios. La coordinación logística de esa operación era tan perfecta que algunos historiadores han especulado que debió de requerir meses de planificación en el más absoluto secreto. Era, en cierto sentido, un tributo involuntario a la eficacia de la organización que intentaba destruir. Lo que unía todas estas expulsiones, más allá de los argumentos específicos de cada gobierno, era una sospecha que ningún decreto real se atrevía a formular con claridad, pero que flotaba sobre todos ellos como un vapor incómodo. Los jesuitas eran demasiado poderosos, demasiado coordinados, demasiado independientes de las lealtades nacionales que el Estado moderno exigía de sus súbditos.
En un mundo donde el rey de Francia esperaba que sus súbditos fueran franceses antes que católicos, y el rey de España esperaba algo equivalente, los jesuitas presentaban una anomalía estructural. Su lealtad última no era a ninguna nación, sino a una organización transnacional con su propio sistema de gobierno, su propio sistema de comunicaciones y su propia cadena de mando que no pasaba por ninguna cancillería real. Eran, en el vocabulario de la época, un Estado dentro del Estado. Y los Estados dentro del Estado, tarde o temprano, producen una crisis de soberanía que solo puede resolverse con la eliminación de uno de los dos. La ironía más brutal de este período no está en las expulsiones nacionales, sino en lo que vino después de ellas. Cuando los jesuitas fueron suprimidos definitivamente por el Papa Clemente XIV en 1773, cuando la orden que había sido el brazo más poderoso de la Contrarreforma fue disuelta por el mismo papado al que había jurado lealtad absoluta, quedó en evidencia algo que sus enemigos nunca habían previsto, que el poder real de la compañía no residía en sus propiedades, ni en sus colegios, ni en sus confesionarios reales, sino en algo que ningún decreto podía disolver. Residía en el método, en los ejercicios, en la forma específica de pensar, de observar, de actuar y de esperar que Loyola había destilado en un sistema que cada jesuita llevaba incorporado en su manera de procesar el mundo. Puedes cerrar una escuela, puedes embarcar a sus profesores, puedes quemar sus archivos, pero no puedes desinstalar una forma de ver la realidad de la mente de un hombre que la ha hecho suya durante 20 años de formación. La sombra detrás del trono no desapareció cuando apagaron las luces. Simplemente aprendió a moverse en la oscuridad. El 16 de agosto de 1773, el Papa Clemente XIV firmó el breve apostólico Dominus AC Redemptor, y con él disolvió oficialmente la Compañía de Jesús. No era un documento menor, ni una medida disciplinaria temporal. Era la extinción canónica completa de una orden religiosa que en ese momento contaba con más de 22.000 miembros distribuidos en todos los continentes conocidos, que administraba centenares de colegios y universidades, y que había sido durante 230 años el instrumento más eficaz de la expansión católica en el mundo. El Papa lo sabía. Sus asesores lo sabían. Los cardenales que presionaron para que el documento fuera firmado lo sabían. Y sin embargo lo firmaron, porque la presión acumulada de las monarquías borbónicas de Francia, España, a Portugal y Nápoles había llegado a un punto en que la alternativa parecía ser la ruptura de esas coronas con Roma, y Roma calculó que perder la compañía era preferible a perder los reinos. Fue una decisión de supervivencia institucional. Fue también el error estratégico más costoso que el papado cometió en el siglo XVIII, aunque sus consecuencias completas no serían visibles hasta 2 siglos y medio después. Clemente XIV había resistido durante años antes de ceder. Había subido al solio pontificio en 1769, sabiendo que la supresión de los jesuitas era el precio implícito que las coronas borbónicas exigían por su apoyo, y durante años había maniobrado, postergado, prometido sin cumplir y cumplido sin prometer, con la habilidad de un diplomático que sabe que no tiene ninguna buena opción disponible. Los embajadores de Francia, España y Portugal se presentaban en audiencia con una regularidad que era en sí misma una forma de presión, recordándole con exquisita cortesía que la paciencia de sus monarcas tenía límites. Detrás de esa presión diplomática había algo más concreto y más brutal. Los jesuitas habían sido acusados de organizar la resistencia armada
de las misiones guaraníes en Paraguay contra las tropas combinadas de España y Portugal, de haber participado en conspiraciones contra varios monarcas europeos y de acumular riquezas y poder temporal incompatibles con la vocación religiosa. Algunas de estas acusaciones tenían fundamento parcial, otras eran fabricaciones convenientes. Pero en política, la distinción entre ambas categorías importa menos de lo que los juristas quisieran creer. Lo que ocurrió con los jesuitas después de la firma del Dominus AC Redemptor es una de las historias más extrañas y más reveladoras de la historia eclesiástica moderna. En la mayor parte del mundo católico, la supresión fue ejecutada con mayor o menor brutalidad. Propiedades confiscadas, colegios cerrados o transferidos a otras órdenes, archivos requisados, miembros de la compañía reducidos al estado de sacerdotes seculares sin orden canónica que los respaldara. Centenares de jesuitas acabaron sus días en prisiones pontificias o en el exilio, despojados de su identidad institucional, pero incapaces, por la naturaleza misma de su formación, de despojarse de su manera jesuita de pensar y actuar. Pero en 2 rincones del mundo, la supresión no fue ejecutada en absoluto. El primero fue la Silesia prusiana, donde Federico el Grande, monarca protestante que no tenía ninguna obligación canónica de obedecer un breve papal, se negó a disolver los colegios jesuitas en su territorio porque los consideraba demasiado valiosos educativamente para cerrarlos por razones teológicas que él mismo no compartía. El segundo fue Rusia. Catalina la Grande de Rusia recibió la noticia de la supresión con una frialdad que era también, en su manera peculiar, una forma de admiración. Catalina no era católica, era ortodoxa por conveniencia política y escéptica por convicción personal, una monarca de la Ilustración que valoraba a los jesuitas no por sus votos, sino por sus escuelas, por la calidad de la educación que proporcionaban a la nobleza rusa, y por el orden y la disciplina que sus colegios introducían en un sistema educativo imperial que los necesitaba con urgencia. Cuando Roma envió la orden de disolver las comunidades jesuitas en territorio ruso, Catalina simplemente ignoró la orden. No con descortesía diplomática, ni con declaraciones públicas de desafío, con el silencio sereno de quien sabe que tiene el poder suficiente para ignorar una instrucción sin necesidad de explicar por qué. Los jesuitas en Rusia continuaron existiendo como orden, con su estructura, sus superiores, sus novicios y sus votos, en el único territorio del planeta donde el breve de Clemente XIV no tenía fuerza ejecutiva. La Compañía de Jesús, oficialmente disuelta, sobrevivió durante 41 años en el Imperio ruso como una llama protegida del viento por las manos improbables de una emperatriz ilustrada que no creía en Dios de la manera en que ellos lo hacían, pero que entendía perfectamente el valor de lo que habían construido. Este período de supervivencia subterránea transformó a la compañía de una manera que sus propios miembros no pudieron comprender del todo mientras la vivían. Los jesuitas que continuaron formando novicios en Rusia, que continuaron administrando sus colegios en Polotsk y que continuaron eligiendo superiores generales en la sombra institucional que Roma había intentado extinguir, desarrollaron durante esas décadas algo que la compañía próspera y poderosa del siglo XVI nunca había necesitado cultivar con tanta intensidad: la capacidad de sobrevivir sin reconocimiento institucional, de mantener la identidad colectiva sin el respaldo de la estructura pública, de operar como una realidad viviente dentro de una ficción legal de inexistencia. Era, en términos modernos, a una organización que había aprendido a funcionar
como red descentralizada, mientras mantenía la cohesión vertical de una jerarquía centralizada. Era exactamente el tipo de resiliencia organizativa que ningún edicto real podía diseñar, ni ningún decreto papal podía destruir. La restauración llegó en 1814, cuando el Papa Pío VII firmó la bula Sollicitudo Omnium Ecclesiarum y devolvió a la Compañía de Jesús su existencia canónica oficial. Napoleón había sido derrotado, el orden europeo se reconstituía en el Congreso de Viena, y Roma calculó que necesitaba de nuevo el instrumento que había destruido 41 años antes. Fue una restauración extraña, porque la institución que regresaba no era exactamente la misma que había sido suprimida. Había pasado décadas existiendo en los márgenes, y los márgenes dejan marcas que el centro no siempre comprende. Los jesuitas restaurados eran más cautelosos, más conscientes de su vulnerabilidad institucional, más afinados en el arte de la supervivencia a largo plazo, pero también traían algo que la compañía suprimida no había necesitado articular con tanta claridad. Una conciencia explícita de que el poder institucional es frágil y que la influencia real reside en la formación de personas, no en la acumulación de propiedades. Loyola lo había sabido siempre. La supresión lo había convertido en doctrina vivida. Y esa doctrina, interiorizada en el cuerpo de una orden que había aprendido a sobrevivir su propia muerte, sería la que guiaría a la compañía durante los siguientes 200 años hacia algo que ninguno de los monarcas borbónicos que firmaron las órdenes de expulsión habría podido imaginar en sus pesadillas más elaboradas. Bergoglio había estado cerca en el cónclave de 2005, cuando Benedicto fue elegido. Según los relatos posteriores de varios cardenales participantes, había obtenido una cantidad significativa de votos en las primeras rondas antes de que el momentum se desplazara definitivamente hacia Ratzinger. En los 8 años transcurridos desde entonces, su reputación no había disminuido, sino que se había consolidado. El cardenal de Buenos Aires, que viajaba en autobús, que rechazaba los privilegios del cargo, que había gobernado la diócesis más grande de América Latina con una combinación de autoridad doctrinal y sensibilidad social que pocos en el colegio cardenalicio podían igualar desde su propia experiencia. Pero había algo más, si algo que los análisis periodísticos del cónclave raramente mencionan con la precisión que merece. Bergoglio era jesuita. Y la formación jesuita, los ejercicios espirituales, el discernimiento de espíritus, la capacidad de observar los movimientos interiores y distinguir entre ellos con precisión clínica, le daban un tipo específico de inteligencia institucional que la situación del Vaticano en 2013 requería con urgencia. No era simplemente un buen administrador. Era un hombre entrenado durante décadas para ver con claridad en situaciones de máxima presión y máxima confusión, que es precisamente la condición que la Iglesia católica presentaba en ese momento. El cónclave duró 2 días y 5 rondas de votación. Es uno de los más breves de la historia reciente, lo cual en sí mismo es una señal. Cuando un cónclave termina rápido, o normalmente, significa que la convergencia se produjo antes de que las puertas de la Capilla Sixtina se cerraran, en los pasillos y los comedores y las conversaciones privadas de las semanas previas. El humo blanco apareció en la tarde del 13 de marzo, y cuando Bergoglio salió al balcón y pidió a la multitud que rezara por él antes de darle su bendición, hubo algo en ese gesto, en esa inversión del protocolo habitual, que los observadores más atentos reconocieron como inequívocamente jesuita.
la autoridad que se ejerce pidiéndola en lugar de afirmándola, el liderazgo que comienza por la vulnerabilidad en lugar de por la demostración de fuerza. Loyola habría reconocido el método, habría sonreído ante la escala en que finalmente se aplicaba. La pregunta que esta historia ha estado construyendo desde su primer instante, la pregunta que ninguna biografía de Francisco, ningún análisis del pontificado, ningún documental sobre la Iglesia del siglo XXI ha respondido de manera que cierre el debate. No es si Francisco es un buen papa en el sentido moral o pastoral del término. Es una pregunta más profunda y más incómoda. Si lo que estamos presenciando en este pontificado es simplemente la reforma de una institución por un hombre extraordinario, o si es la culminación de una estrategia de escala temporal tan larga que ninguno de sus actores individuales pudo haberla diseñado conscientemente como tal. Loyola murió en 1556 sin haber visto a ningún jesuita en el trono de Pedro. Los hombres que restauraron la compañía en 1814 no vivieron para ver a Francisco. El arco que conecta a Loyola con Bergoglio no es el producto de ninguna conspiración en el sentido convencional de la palabra, porque las conspiraciones requieren conspiradores que compartan un plan en tiempo real, y nadie vive 500 años. Es algo más extraño y más fascinante que una conspiración. Es la lógica interna de una institución tan bien diseñada que su evolución a lo largo de 5 siglos produce resultados que sus fundadores habrían reconocido como coherentes con su intención original, aunque ninguno de los individuos involucrados en cada etapa del proceso haya tenido acceso al arco completo. Hay una frase atribuida a Francisco en los primeros días de su pontificado, pronunciada en una conversación privada con un grupo de religiosos latinoamericanos, que no aparece en ningún documento oficial, pero que circula entre quienes estuvieron presentes con la persistencia de las palabras que capturan algo verdadero. Se dice que alguien le preguntó cómo pensaba abordar la reforma de la curia, y que el Papa respondió con una serenidad que a algunos de los presentes les pareció casi desconcertante. Con paciencia, con discernimiento y con la certeza de que las instituciones cambian más lentamente que los hombres, pero más profundamente que los decretos. Si la frase es auténtica o apócrifa, importa menos que lo que revela sobre el método, la misma paciencia estructural, el mismo discernimiento sistemático, la misma confianza en que la transformación real ocurre por debajo de la superficie visible de los eventos, sí que Loyola había codificado en los ejercicios espirituales hace casi 500 años. La pregunta que esta historia deja abierta, la única pregunta que importa cuando se ha comprendido todo lo demás, no es si Francisco logrará sus objetivos de reforma. Es si la Iglesia que emerja de este pontificado, transformada o fracturada, o ambas cosas simultáneamente, será más fiel al Evangelio que dice representar, o simplemente más parecida a lo que Loyola siempre imaginó que debía ser. Y si esas dos cosas son lo mismo, o si son la contradicción más antigua que el catolicismo lleva dentro de sí mismo, sin haber podido resolverla todavía.